Hoy vamos a seguir aprendiendo sobre lo que es perspectivas. Y antes vamos a hacer nuestro ejercicio, esta vez de cuello, ¿no? Eh, Vamos a ponernos en posición erguida, sentados, sin apoyarnos en el espaldar de la silla. Y vamos entonces a empezar con nuestra respiración, inhalando y exhalando. Al inhalar vamos a llevar la cabeza hacia el lado derecho, que la oreja se acerque al hombro, luego llevamos atrás y desde ahí exhalamos llevando la cabeza al lado izquierdo y hacia adelante. Del círculo, la mitad al inspirar y la mitad al exhalar. Inspiramos llevando la cabeza al lado derecho y atrás. Exhalamos llevando la cabeza al lado izquierdo y adelante. Una vez más, inhalamos llevando la cabeza al lado derecho y hacia atrás. Al exhalar, llevamos la cabeza al lado izquierdo y hacia adelante. Ahora hacemos en el sentido contrario. Inhalamos y al inhalar llevamos la cabeza por el lado izquierdo y luego llevamos atrás. Al exhalar llevamos la cabeza al lado derecho y hacia adelante. Una vez más, inhalamos y al inhalar llevamos la cabeza al lado izquierdo y luego llevamos hacia atrás. Al exhalar llevamos la cabeza al lado derecho y hasta acercarnos hacia adelante, hacia el pecho. Una vez más, inhalamos y llevamos la cabeza al lado izquierdo y hacia atrás. Luego exhalamos, llevando la cabeza al lado derecho y hacia adelante. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer 3 respiraciones profundas. Respiramos desde los pies hasta la coronilla, hasta la cabeza. Y exhalamos desde la cabeza hasta los pies. La segunda, inhalamos desde los pies hasta la cabeza y exhalamos desde la cabeza hasta los pies. La última, inhalamos desde los pies hasta la cabeza y exhalamos desde la cabeza hasta los pies. Muy bien, ahora pasamos a lo que sería nuestra lección de hoy. Dimensionamiento en perspectivas cónicas. Empecemos, dimensionar. Nosotros podemos dimensionar, por ejemplo, como ya habíamos visto antes, la altura. ¿La altura de qué? De la línea de tierra a la línea del horizonte. ¿Cuál es la línea de tierra? Es la que estoy repasando con amarillo y la línea del horizonte voy a repasar con rosado. Pues bien, la altura que he dibujado con azul y lo voy a dibujar ahora con celeste, esa altura es la que he decidido a qué altura va a estar el observador. Y he ubicado al observador en este punto. Entonces, la distancia horizontal del objeto al observador, esa distancia horizontal, es un dimensionamiento. La otra es la altura del observador, ¿no? Aparte, tenemos al objeto con su punto D, su punto C, su punto B y su punto A. Eso nos permite dimensionar la distancia entre el punto D y el punto C, la distancia entre el punto C y el punto B, la distancia entre el punto B y el punto A, la distancia entre el A y el D. Entonces, en este caso, por ejemplo, es 4 por 4 en la habitación. Esos son los dimensionamientos, obviamente, aparte de lo que podría suceder, por ejemplo, con el grosor del muro, ¿no? Y algo que les recomiendo siempre es que
un punto esté en la línea de tierra. Siempre, no se olviden, ese punto en la línea de tierra. Les recomiendo, pueden poner en cualquier lugar el objeto, pero es mucho mejor ponerlo en la línea de tierra. Puntos de medida. Podemos medir, como ya habíamos visto, muchas cuestiones. Por ejemplo, podemos medir las alturas a partir de ese punto que está en la línea de tierra, que en este caso es el punto D del objeto. A partir de ahí podemos trazar las medidas que queramos, las alturas de esa habitación. Estamos hablando de esta altura, ¿no? No se olviden de estas alturas. Eso, ¿dónde se mide? En la perspectiva se mide a partir del punto D cuando tenemos dos puntos de fuga, ¿no? Pues bien, ese es un punto muy importante en este momento. Para sacar la perspectiva, lo único que tenemos que hacer es mirar y fugar. Entonces, ¿cómo miramos y fugamos? ¿Qué cosa miramos? ¿No? Miramos, por si acaso, la habitación que está dibujada en 2D, que tiene 4 puntos. Los puntos son A, D, C y B, ¿no? Eso es lo que miramos. Y nos ayudamos de las líneas o los puntos de fuga, el F1 y el F2. No se olviden. Entonces, para determinar ese F1 y ese F2 es algo sencillo, porque lo que tenemos que hacer es reconocer las rectas. Por ejemplo, esta es la recta CB y esta es la recta DA. Las dos son paralelas entre sí y las podemos marcar así, con dos rayitas que significan paralelas entre sí. Nosotros lo que hacemos es, para determinar el punto de fuga F2, trazamos una paralela ¿a qué? A esas rectas. Y nos vamos hasta la línea del horizonte, y en la línea del horizonte hemos encontrado el punto F2 que nos va a servir para fugar. De igual manera, nosotros lo que hacemos es reconocer el objeto, qué tipo de rectas tiene. Por ejemplo, la DC, que no es paralela a las celestes. Y tenemos la AB, que tampoco es paralela a las celestes, pero sí es paralela a la recta magenta, DC. Esas dos rectas magentas son paralelas entre sí. Entonces, a partir del observador, trazamos una línea paralela a esas rectas hasta la línea del horizonte. Y en la línea del horizonte hemos encontrado nada más y nada menos que el punto de fuga 1, el otro punto de fuga. No se olviden que esa recta que ha determinado ese punto de fuga es paralela ¿a qué? Esa recta magenta es paralela a las otras rectas magenta. De esa forma se encuentran los puntos de fuga. Una vez que tenemos los puntos de fuga, podemos borrar las líneas que han definido esos puntos de fuga para determinar en la perspectiva de los puntos. Entonces vamos a empezar. Miren que ya he encontrado el punto D en la línea de tierra, por tanto ya está en perspectiva. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la perspectiva de la recta AD. Para eso necesito encontrar el punto A en perspectiva, ¿no? Entonces, lo que he hecho acá es, a partir del observador, mirar el punto A que está acá. Ese punto A he mirado y he prolongado hasta donde me llegue la lámina. Y luego, como tengo que sacar la perspectiva de DA a partir de D, lo que tengo que hacer sencillamente es fugar desde el F2 la DA. Entonces, en la intersección encontraré el punto clave que sería la perspectiva de A. ¿Por qué A he encontrado con el F2? Por lo que he explicado anteriormente, ¿no? La recta AD y la BC trabaja con el F2 y la recta DC y AB trabaja con el F1.
Luego de eso podemos encontrar la perspectiva de las otras, de los otros puntos. Por ejemplo, el punto C. El punto C miro hasta el infinito, ¿ya? Y desde el punto D tengo que fugar hacia el C, pero para eso necesito el F1. Entonces utilizo el F1, fugo, paso por el D estoy pasando, y luego en la intersección encontraré lo que significa el punto C en perspectiva. Ya tengo 3 puntos, el D, el C y el A. Me faltaría el B. El mismo proceso hago. Miro el punto B con una línea desde el observador. Aquí está, pero tengo que pasar, ¿no? Pasar porque no sé dónde va a ser mi perspectiva. Más o menos ahí. Entonces, como voy a determinar la perspectiva de CD a partir de C, entonces tengo que utilizar el F2. Y desde el F2 fugo, paso por C, esta vez ya por la perspectiva, y intersecto ahí con el miro de B. Y estoy ahí con la seguridad que he encontrado el punto B en perspectiva. Lo que me queda simplemente será repasar el D con el C, unir y repasar el C con el B y el B con el A y el A con el D. Entonces he encontrado la perspectiva del piso de la habitación. Bien, sigamos. Aquí ya está resaltado ese piso que he encontrado de la habitación y fíjense que lo he pintado en rojo. Aquí avanzamos un poco más y ustedes pueden ver que aquí está graficada la altura. ¿La altura de qué? De la habitación. La habitación va a tener 2.5 metros de altura y he graficado con color rojo aquí desde D lo que va a ser esos 2.5 metros de altura. Sobre eso ya es fácil porque lo único que tengo que hacer, si voy a sacar la altura de DA, entonces lo único que tengo que hacer es fugar desde 2 por D y ya está. Con eso ya tengo el muro en perspectiva. Fíjense, lo único que me toca es repasar del D al A y con una recta perpendicular a la línea de tierra trazo hasta intersectar con la fuga de D y luego me uno con el D elevado. Ahí estaría el muro. El otro muro, ¿cómo lo hago? Fácil, ya tengo el punto D elevado, entonces lo único que tengo que hacer es fugar desde F1 por ese punto. Y ya tendría la perspectiva del otro punto, porque está fácil. La altura de D, me voy de D a C y de C subo perpendicular a la línea de tierra y luego uno con el centro. Ya estaría realizado los dos muros. Bien, entonces aquí ya está graficado los dos muros, incluso el grosor de los muros, que para eso se maneja el mismo método. Bien, esa sería una forma de sacar la perspectiva. Hay otra forma que se saca ahora con un solo punto de fuga. No es necesario 2 puntos de fuga. Por tanto, lo que hago es lo siguiente. Ya no tengo que llevar paralelas a las rectas que encuentro. Simplemente tengo que trazar una perpendicular a la línea de tierra hasta intersectar con la línea del horizonte y exactamente ahí, en ese punto, está mi punto, mi único punto de fuga. Esta perspectiva es mejor porque no necesitas una lámina tan grande para realizar la perspectiva. Y no se olviden que aquí tenemos también al objeto dibujado, ¿no? Que sería la 1, 4, 3, 2, 1. Entonces tenemos 4 puntos, es como si fuera un piso también. Lo que hacemos entonces primero es llevar cada punto hasta la línea de tierra
porque como es con un punto de fuga, necesitamos llevar a la línea de tierra, pero de forma perpendicular a la línea de tierra. Y es así que he trazado, por ejemplo, el punto 1, esa línea hasta la línea de tierra, pero vayámonos al gráfico de la derecha, que está mucho más completo. Entonces llevo el punto 1 a la línea de tierra y ahí es donde aprovecho para fugar ese punto y trazo la línea de fuga, ¿no? Y luego lo que tengo que hacer es mirar. Y esta vez voy a hacer mirando con el observador el punto 1 del que quiero sacar la perspectiva. Y fíjense que ya he encontrado la perspectiva en el cruce de esas dos líneas, del fugo y del miro, ¿no? Y no se olviden que el punto 4 al estar en la línea de tierra ya está en perspectiva, por tanto ya tengo dos puntos en perspectiva. Me falta del 3 y me falta del 2. ¿Cómo hago del 3? Lo llevo a la línea de tierra, como ya les había explicado, son los mismos pasos. Llevo a la línea de tierra, luego ¿qué tengo que hacer? Luego tengo que fugar ese punto y luego tengo que mirar, ¿no? Desde el observador y miro y ahí me da en la intersección de los dos el tercer punto. Entonces tengo ya 3 puntos en perspectiva. Me falta del 2. ¿Qué hago para hacer del 2? ¿Es otra cosa? ¿Es más complicado? No, simplemente agarro el punto 2 en 2D y luego tengo que subir a partir de ese punto 2 una perpendicular a la línea de tierra. ¿Hasta dónde? Hasta la línea de tierra. Y luego que tengo que hacer es fugar. Entonces fugo y me falta mirar. Entonces miro desde dónde, desde el observador. Miro que el punto 2. Y fíjense que ahí me cruza con la línea amarilla. Entonces puedo estar seguro de que tengo ahí el otro punto encontrado en perspectiva. Solo me queda unir los 4 puntos. El 4 que ya estaba en perspectiva desde el principio, el 1 que he encontrado, el 2 que encontré al último, el 3 y luego el 4. Y ahí tienen el piso en perspectiva o la perspectiva del cuadrado 1, 2, 3, 4. Bien, entonces nosotros trabajamos con diagramas en planta y en perspectiva, pero están mezclados los dos diagramas, como podemos ver acá y les he explicado más antes. Aquí tenemos el diagrama 2D y aquí tenemos el diagrama 3D. Los dos diagramas, pero esos dos diagramas comparten muchas cosas, por ejemplo, la línea del horizonte, la línea de tierra, que son importantes, y también otro elemento que es el observador, que sería en 2D, y también podríamos decir que el observador está con una altura, en este caso, de 5 metros. Suponemos que es un monito que está sobre algo ahí arriba y está mirando a la altura de 5 metros. Esos son los diagramas, ¿no? Diagramas que se van conjuncionando y nos producen la perspectiva 3D. Muy bien, eso es todo por esta clase. Ya casi nos pasamos a la otra lección. Si hubiera alguna pregunta, háganla por favor, que es importante para estar seguro de que han entendido correctamente todo. Pero para... No sé si hay alguna pregunta. No habiendo pregunta, entonces voy a grabar para que podamos pasar.